Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente, soy la licenciada Roth y estamos en la asignatura Enfermería en la Mujer y el Recién Nacido para desarrollar en esta oportunidad el tema Proceso de atención de enfermería ante polihidramnios y oligoamnios. En principio vamos a definir lo que es el polihidramnios. Cuando hablamos de poli hacemos referencia a mucho, por lo tanto en este caso decimos que el polihidramnio es un aumento exagerado en la cantidad de líquido amniótico, mayor o superior a 2000 mililitros. La causa en sí de este aumento de líquido tiene que ver con el intercambio de agua entre el feto y la madre, entre el feto y el líquido amniótico y entre la madre y el líquido amniótico. O sea, cuando existe alguna alteración en alguno de estos puntos del proceso es cuando comienza a haber un aumento del líquido amniótico. Entre la madre y el feto el intercambio se produce a través de la placenta. Entre el feto y el líquido amniótico hay un intercambio continuo que es donde hablamos de la deglución del feto del líquido amniótico y a la vez este elimina orina hacia el líquido amniótico, lo que hace el aumento de este líquido. Y entre la madre y el líquido amniótico el intercambio se produce a través del amnios. En este sentido lo que hay es una modificación en este intercambio de agua entre estos elementos, digamos, digamos, protagonistas que hemos nombrado, madre, feto y líquido amniótico. Cuando hay una modificación o una alteración en este intercambio continuo, es donde puede aparecer el polihidramnios. Entonces, como dijimos que hay tres protagonistas o tres actores en este intercambio, vamos a hablar de los factores maternos, fetales y ovulares. Los factores maternos, en principio, podemos nombrar a la diabetes gestacional, a la incompatibilidad RH o a la causa o existencia o preexistencias de cardiopatías. Entre los factores fetales podemos hablar de anencefalia, espina bífida, atresia de esófago, lesiones hipofisiarias o hipotalámicas, ¿sí? Cuando hay alguna malformación en el feto que esté impidiendo esa deglución y eliminación del líquido amniótico o, por lo tanto, una deficiencia en ese intercambio que debería existir normalmente. Entonces, esos factores se le atribuyen al feto. Cuando la patología es materna, por supuesto, los factores están atribuidos a la madre. Y así también tenemos factores ovulares, cuando hay lesiones en las membranas ovulares, por ejemplo, en la placenta, en el cordón o malformaciones a nivel fetal. Los síntomas que aparecen en esta patología, podemos hablar del crecimiento excesivo del vientre, o sea, la altura uterina que vamos a tener en un polihidramnios es superior a las que se espera para la edad gestacional. Se perciben menos movimientos fetales, al haber aumento o mayor cantidad de líquido, los movimientos fetales son menos perceptibles por la madre o por un examinador externo. Puede haber dolores en el abdomen y en los muslos debido al estiramiento de los músculos mayor a lo esperado y hay una ocultación fetal débil o negativa, también debido por supuesto al aumento del líquido circulante, del líquido amniótico. Cuando queremos ocultar latidos cardíacos fetales esto se vuelve muy difícil al punto muchas veces de ser imperceptibles estos latidos cardíacos. El polihidramnio se puede presentar de dos maneras, como un polihidramnio crónico o un polihidramnio agudo. Como la palabra lo dice, cuando hacemos referencia a un polihidramnio crónico, es en este caso el aumento es progresivo desde el inicio de la gestación. O sea, desde el comienzo de la gestación el aumento del líquido va a ir siendo gradual y progresivo, debido a cualquiera de las causas que hemos nombrado anteriormente. En cambio, en el polihidramnios agudo, hay un incremento del líquido amniótico de forma brusca, o sea que venimos transitando con una gestación normal, con líquido o cantidad de líquido amniótico normal y en algún momento determinado de la gestación este líquido comienza a aumentar de forma exagerada y abrupta, digamos. En principio el diagnóstico diferencial se lo debe hacer con embarazos múltiples, o sea que si nosotros vemos aumento de la altura uterina en relación a la edad gestacional, debemos en primer lugar
hacer el diagnóstico con un embarazo múltiple, con la existencia de algún quiste de ovario, con la existencia de mola y datiforme. Por lo tanto, una vez hecho y determinado el diagnóstico diferencial con cualquier otra existencia patológica, podemos hablar de polidramnios. Cuando hablamos de evolución y pronóstico, en general no es bueno, puede haber interrupción del embarazo, puede también sobrevenirse trastornos cardíacos o respiratorios debido al aumento del volumen sanguíneo circulante, al aumento del volumen del útero que comprime, digamos, el resto de los órganos. Puede aparecer rotura uterina debido también al aumento excesivo del tamaño del útero. Puede haber muerte fetal. La madre evoluciona generalmente favorablemente, de forma favorable. En caso de que la patología se desarrolle entre la semana 20 y 26, puede haber malformaciones fetales. Algunos de los diagnósticos de enfermería que podemos nombrar son alteración en el desarrollo normal del embarazo relacionado con el aumento del líquido amniótico manifestado por altura uterina mayor que la que corresponde a la edad gestacional. Otro diagnóstico podría ser aumento exagerado del abdomen relacionado con el líquido amniótico aumentado, manifestado por dificultad para delimitar al feto con las maniobras de Leopold o incapacidad para palpar las partes fetales. Un tercer diagnóstico posible sería dificultad para valorar la vitalidad fetal relacionado con el aumento exagerado del líquido amniótico, manifestado por auscultación de latidos cardíacos fetales débiles o nulos o existencia de peloteo fetal. Bueno, como tratamiento y acciones de enfermería, en principio siempre, según cada causa, vamos a ver los síntomas que aparecen y en función de eso determinar las acciones que vamos a realizar. Algunas de las acciones serían favor de reposo, colocar en posición Trendelenburg para algún tipo de intervención médica, como por ejemplo punción transabdominal, donde lo que se va a quitar, digamos, son 500 mililitros de líquido amniótico por hora. Si bien no es un tratamiento común, es el tratamiento indicado cuando se espera que, digamos, que el desarrollo fetal sea viable. Lo que se hace es una punción transabdominal para extraer líquido amniótico. También otra de las acciones sería fomentar la restricción hídrica, la dieta hiposódica y administrar diuréticos. O sea, lo que tenemos que buscar a través de todas las vías posibles es eliminar la cantidad de líquido circulante, fomentar, digamos, la alimentación que sea apta para evitar justamente el aumento de ese líquido amniótico, de la producción de líquido amniótico, y como tratamiento médico sería la punción transabdominal. Y como acciones, digamos, a realizar durante el parto, tenemos que tomar en cuenta los tres periodos, ¿sí? El periodo de dilatante, expulsivo y el alumbramiento. En este sentido, las acciones serían colaborar en todo momento durante el periodo de dilatación, en el momento de la ruptura artificial de las bolsas y las contracciones. Colaborar en todo momento con el equipo interdisciplinario ante el periodo expulsivo, controlando a la madre, vigilar cuidadosamente a la madre y al recién nacido en el periodo del alumbramiento y controlar las hemorragias principalmente. Estas son algunas de las acciones que vamos a realizar en estos tres periodos del trabajo de parto. La otra patología relacionada al líquido amniótico, hablamos del oligoamnios. O sea que hacemos referencia a la disminución del líquido amniótico menor a 300 mililitros y en este caso podemos hablar de un oligoamnios primitivo o secundario. Las causas del oligoamnio, al igual que en el polidramnios, también podemos hablar en este caso de vías renales del feto que provoquen una disminución en la eliminación de orina hacia el líquido amniótico, deglución exagerada del líquido amniótico por el feto,
Pueden ser también causas de procesos tóxicos como el alcoholismo, procesos infecciosos como la sífilis, el paludismo y la coriomioitis. O sea que al igual que en el polidramnios, también podemos hablar de causas maternas, causas fetales y causas ovulares. Depende en qué lugar o en cuál de los actores se encuentre el proceso alterado, va a la disminución de la producción de este líquido amniótico. Los síntomas que podemos apreciar en el oligoamnios son poco volumen del útero, o sea, justamente lo opuesto al polidramnios. En este caso, la altura uterina va a ser menor a la esperada para la edad gestacional. Van a existir dolores abdominales, pero no por estiramiento de los músculos, por compresión del feto contra los órganos fetales. Se va a observar los relieves fetales, o sea, la palpación de ese útero va a ser muy palpable las partes fetales. Va a haber una sensibilidad uterina a la palpación, pueden aparecer contracciones prematuras y un descenso precoz de la presentación, o sea, predispone a, digamos, la aparición del parto prematuro. En este caso, algunos de los diagnósticos de enfermería podrían ser alteración del desarrollo normal del embarazo relacionado con la disminución del líquido amniótico, manifestado por altura uterina menor a la que se corresponde para la edad gestacional, dificultad en la deambulación relacionado con escasez del líquido amniótico manifestado por dolores abdominales y sensibilidad del útero. Otro diagnóstico puede ser déficit del desarrollo fetal secundario a oligoamnios, manifestado por disminución del tamaño fetal según ecografía o manifestado por la ecografía abdominal. Otro posible diagnóstico es retardo del crecimiento intrauterino relacionado con oligoamnios, manifestado por recién nacido pequeño o de bajo peso para la edad gestacional. Las acciones que debe desarrollar enfermería son colaborar durante el trabajo de parto, controlar las contracciones, que en general son muy dolorosas, la dilatación, que en este caso se va a presentar de forma lenta. Verificar si hay presencia de meconio, esto nos estaría indicando sufrimiento fetal. Generalmente por compresión del abdomen lo que puede haber es, digamos, un sufrimiento fetal, lo que va a provocar la eliminación del meconio al líquido amniótico. Por lo tanto, este es nuestro signo evidente de que está existiendo sufrimiento fetal. Esto, por supuesto, va acompañado del control de los latidos cardíacos fetales. Observar cuidadosamente al recién nacido si hay presencia de malformaciones, retardo de crecimiento. Valorar la piel del recién nacido, que en general, al ser un niño que está en un medio con escaso líquido, la piel suele ser más bien dura y seca. El tratamiento y las acciones, dice, colocar a fin de aumentar el flujo placentario. ¿Sí? Recuerden que esta posición materna es la que favorece la circulación, por lo tanto, es la posición adecuada en la que la debemos colocar a la madre. Valorar la salud fetal, la compresión de los vasos umbilicales, la variación de los DIPS, si aparece el DIPS tipo 1 o tipo 2, la colaboración con la técnica de la amnioinfusión. En este caso, lo que se va a realizar como tratamiento es la infusión de solución fisiológica para aumentar la cantidad de líquido amniótico circulante. El procedimiento lo que implica es colocar o administrar solución fisiológica a 37 grados centígrados. Colocamos 500 mililitros de solución en media hora, luego se resuelva de 3 mililitros horas hasta llegar a los 1000 mililitros. O sea, lo que voy a realizar es 500 mililitros infundidos de forma continua a 37 grados centígrados la temperatura. Esto lo voy a hacer casi a un goteo libre, ya que en media hora va a pasar esos 500 mililitros de solución, y el resto, los otros 500 mililitros restantes, los voy a transfundir en un flujo a 3 mililitros hora. Bueno, hasta aquí sería a grandes rasgos lo que es las definiciones de polidramnios y oligoamnios. Entonces, a modo de repaso general podemos decir, o recuerden más bien, el
polidramnios es cuando hablamos de un aumento excesivo del líquido amniótico mayor a los 2000 mililitros. Y el oligoamnios es una disminución del líquido amniótico menos de 300 mililitros. Y por supuesto que dependiendo de cada una de estas patologías van a aparecer los síntomas. Un poco son obviedades, digamos, si es que analizamos la cuestión de la mujer embarazada en cuanto al aumento exagerado del abdomen o a disminución exagerada del abdomen según la edad gestacional. Entonces, si nosotros pensamos de forma objetiva, podemos definir claramente cuáles son los síntomas que van a aparecer, las complicaciones que pueden aparecer y el tratamiento que voy a brindar en cada una de ellas. El libro del que hemos tomado este tema es del Obstetricia del Schwartz, sexta edición, libro de cabecera de nuestra asignatura, como muchas veces ya se lo hemos dicho, así que los invito a que lean, a que profundicen en este tema, si bien no es difícil, es un tema lindo para poder entenderlo en profundidad y poder describirlo. De esta manera me despido de ustedes, muchísimas gracias por su atención, nos estamos viendo en la próxima.